Libro de Daniel, capítulo 6. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Amén. ¿Cuántos conocen esta historia? Yo sé que muchas veces el pastor ha predicado sobre esta historia, amén, de Daniel, amén, pero hoy vamos a entrar un poquito más en contexto y en materia de lo que Dios quiere hablar a través de este versículo. A mí me habló, me enseñó y lo hice asimilar a mi vida de cosas que he vivido, amén. ¿Estamos allí? Daniel capítulo 6. Amén. Vamos a leerlo junto con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia me sigue. Amén. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese ¿qué? Perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: así, rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuere de ti, oh rey, sea echado en el foso ¿de qué? De los leones. Vamos a dejarlo hasta allí, amén. Quiero que podamos entender cuando un hombre de Dios es exitoso. Diga la persona que tiene a su lado: el hombre de Dios es exitoso. No se lo cree. Diga: el hombre de Dios es exitoso. Exitoso, ¿por qué? Primero porque tiene algo muy grande y maravilloso, que es que su amor, amén, su misericordia, su perdón. Nosotros fuimos adquiridos y llamados siendo hijos del Dios Altísimo, amén. Así que por su misericordia tú ya eres exitoso, amén. Así que no sé si usted se lo cree, pero yo soy exitosa, amén. Porque hoy puedo respirar, hoy puedo caminar, hoy tengo el amor, la misericordia de Dios, amén. Tengo su salvación, amén. Ahora no entiendo por qué nosotros como iglesia, o no sé si eso ocurre aquí o es en otro lugar, nos creemos que somos poco valiosos para la humanidad. Amén. Daniel era un hombre que había traspasado quizás en lugares que donde nunca se imaginó estar. ¿Estaba en dónde? En un lugar que lo habían puesto por encima de 120. Amén. Leemos al inicio y dice que habían 120 sátrapas para que gobernasen todo el reino. Amén. O sea que él había adquirido un lugar de privilegio. Diga a la persona que tiene a su lado: un lugar de privilegio. Amén. Usted hoy está sentado en un lugar de privilegio. Amén. Está también sentado en el palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle el fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, viendo desde este punto, quiero hablarte de lo exitoso que es tener a Dios de nuestra parte. Amén. Lo exitoso que es caminar con Dios. Lo exitoso de es creer y caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Es cierto que por muchas ocasiones el éxito más grande en el ojo de la humanidad lo ven y lo miden las riquezas, ¿cierto? El oro, la plata, los carros, los condominios, no sé, ¿cómo lo diríamos? Lo que más
Tú puedes ver el multimillonario, los jóvenes hoy en día ven las marcas del zapato, de la franela, el Lamborghini, ¿cierto? El mejor auto. Y vemos que el éxito está en estos hombres que quizás, aunque usted los ve allí, no tienen paz, ¿sí? Porque están ocupados cuidando sus cámaras en el momento en que los puedan robar, atracar, extorsionar, ¿cierto? Y de alguna manera u otra, aunque usted ve que es un hombre exitoso o a que aparenta ser un hombre exitoso, un hombre que quizás lo haya alcanzado todo, no lo tiene todo. O sea, no tiene absolutamente nada. Si no tenemos a Dios de nuestro lado, no tenemos nada, iglesia. Quiero que tú lo entiendas de esta manera, amén. Veamos que sobre las suposiciones siempre van a existir. Las envidias, las trampas, desde el Génesis vemos gestado que de alguna manera u otra, hombres de Dios nunca han podido escapar de los procesos, de las trampas del enemigo. Amén. Y que de alguna manera los golpes nos enseñan. Amén. Diga a la persona que tiene a su lado, los golpes, los procesos nos enseñan a caminar bajo la voluntad de Dios. Amén. Y nótese que en el versículo 2 dice que sobre ellos habían 3 gobernadores más, y entre ellos estaba Daniel. Amén. Nótese que al principio dijeron que eran 120 para que gobernasen un reino. Después dice que venían 3 más por encima de esos 120, y entre ellos estaba Daniel. Pero también dice que sobre ese Daniel parecía que había un espíritu superior. O sea que sobre esos 3 que estaban con él, 2 que estaban quizás a la par, pero Daniel aún estaba por encima de ellos. Amén. Y ahí es donde empieza la gran historia de este hombre de Daniel. Amén. Versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Es más, dice la escritura, que el rey pensó en ponerlo como administrador y gobernador sobre todo el reino. O sea, eliminando a los 120, eliminando aún a los 2 que estaban al lado de Daniel. Y había algo especial, que era un espíritu. No es aquí, un espíritu. Dígale a la persona que tiene a su lado, un espíritu superior. No había en él absolutamente nada, o sea que Daniel tenía fama. Note que el rey Darío dijo, no, es que es más, hay 120 y 2, ¿cuánto es? 122. Y uno era de esos 123, uno era el que tenía ese don, ese espíritu superior. Amén. Y esto me lleva a analizar que entre 122, entre 500, entre 1000, el Señor te escogió a ti. No lo sé si lo está escuchando, pero el Señor te escogió a ti. Amén. Déselo fuerte si se lo va a dar para el Señor. Allí habían gobernadores, allí habían astrólogos, habían brujos, habían gobernantes, habían todo lo que había por haber, como dicen por ahí vulgarmente, la nata y leche, ¿sí? Todos los letrados, la mejor universidad, los mejores estudios, los que tenían experiencia, y uno que solamente estaba allí sirviéndole a Dios continuamente. En ese insignificante el rey puso sus ojos. Al rey le plació en ese insignificante que quizás no tenía la educación que tenían los sátrapas, los gobernantes, ni la experiencia, pero había algo mayor en él. Era el Espíritu Santo de él sobre su vida. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida, no te puede detener nada ni nadie. Déselo fuerte. Aleluya.
Ese fue el Espíritu, aquel que camina abrazado del Espíritu Santo de Dios. No habrá quien te detenga. Dile a la persona que tienes a tu lado, eres indetenible cuando caminas de la mano de Dios. Amén. Y bajo su guianza el Señor tenía todo preparado. Amén. Y allí, en ese lugar donde quizás Daniel estaba continuamente sirviéndole al Señor, el Señor lo ha colocado en un lugar de honra. Amén. Mire, allí quiero que usted analice que las circunstancias que usted a veces piensa, otro lo anhela. Por eso tú ves hombres, ministros, evangelistas, salmistas y todos los servidores de la casa del Señor que habitamos enfocados en quién avanza como para buscarle el tropiezo. Y a veces nos convertimos en esos instrumentos del enemigo. Amén. Porque dice que este hombre tenía un espíritu diferente. ¿Por qué era diferente? Porque caminaba con Dios, hablaba con Dios. ¿Cuántas veces hablaba con el Señor Daniel? 3 veces. ¿A qué? ¿Al año? ¿Al mes? Al día. Mire, note que para él era más importante presentarse delante del Señor todos los días, de mañana a mediodía y en la noche, antes de acostarse, antes de cenar. Importante esta acción que lo hacía diferente a los 122, que había logrado esos celos en esos 122. Era que la presencia del Espíritu Santo de Dios, que no la tenían. Porque los gobernadores y los sátrapas eran estudiados y letrados, pero no tenían la presencia de Dios en su vida. Por eso ellos empezaron a confabularse. Ellos empezaron a tramar algo malo, algo maquiavélico. Vamos a quitar a ese que el rey dice que le iba a dar todo el gobierno. ¿Usted puede creer? ¿Usted puede creer cómo un rey que tiene el poder y la autoridad, que es celoso en sus riquezas, que es celoso en la administración de su pueblo, que es celoso en la administración de los impuestos? Amén. Aseméjelo hoy a la vida cotidiana, iglesia. Aseméjelo a este siglo. Uno que fuera por encima y que el rey pudiera descansar y confiar de que no le fueran a hacer trampa, de que no lo fueran a robar, de que no lo fueran a llevar a la perdición de esa nación. Así nos quiere el Señor, que pueda derramar en nosotros esa responsabilidad de cuidar el pueblo de Dios, que es lo más importante que Dios te ha entregado. Amén. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Tu familia. Ese es tu reinado, tu hogar, tu casa, tus hijos, tu esposo, tu madre. Allí es donde comienza tu reinado como cabeza de familia. Amén. Versículo 4. Ya leímos que en el 10 él mismo era superior que el sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Leímos que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Dice, entonces los sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con ¿qué? Con el reino. De alguna empezaron porque vamos a buscar la manera de que él caiga por el reino, por la mala administración, ¿sí? Empecemos a buscar la estrategia. 122 mentes pensando en cómo hacer la ocasión de que Daniel cayera. Amén. Continuamos leyendo, dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Fiel. ¿Él era qué? Fiel. Esta palabra fiel, me llama mucho la atención y me hago una gran incógnita. Y hágase usted mismo la pregunta: ¿yo soy fiel con Dios? No me la vaya a responder.
Analícese, ¿soy fiel con Dios? ¿Soy fiel leyendo la palabra? ¿Soy fiel buscándolo todos los días de mi vida? ¿Soy fiel exaltándolo? ¿Soy fiel en los diezmos, en las ofrendas? ¿Soy fiel cuando Dios me manda a hacer la buena obra? Y si empezamos a buscar, yo creo que ninguno llenamos todos estos requisitos, pero él sí decía, él era fiel. Amén. Aparte de eso dice, ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas con Dios, cuando tú hablas con Dios continuamente, el mismo Dios te va perfeccionando, te va quitando y te va añadiendo la gracia, el amor, la misericordia en tu corazón. Por eso en él no había falta, por eso en él no había vicio, por eso en él no había chisme. Él no se sentaba esperando a ver qué hacía la hermanita fulanita de tal, o el hermanito sátrapa fulanito de tal. Él no se sentaba quizás allí a mirar o a ver cómo pasa la gente, sino que él estaba ocupado y enfocado en servirle continuamente ¿a quién? A Dios. Note que más adelante el mismo rey le dice, Daniel, al que tú continuamente le sirves, ese mismo Dios te librará. O sea que aunque usted piense que nadie te está observando, el mismo rey sí estaba observando lo que Daniel hacía. Aunque usted piense que la vecina del lado no te está observando, cree que la misma vecina te está observando de quién eres tú. Por eso es que cuidadito con las que están lavando, planchando, cocinando y colocan esos vallenaticos con esas rumbas y empiezan por ahí los chismes. Ay, la hermanita tal, no, ella no es evangélica, si ella hace rumbas, si ella toma, si ellos se emborrachan. Ay, ay, ay. Dice la escritura que Daniel era fiel para con el Señor. Él no le importaba el tiempo de los demás, a él le importaba el tiempo de Dios, el servicio a Dios. Amén. Así que es importantísimo que tú te lleves este mensaje para que puedas determinar lo que vas a hacer de ahora en adelante en tu vida. En que no es que quizás a mí no me hayan tenido en cuenta, es que cuando tú te sujetas y amas y le sirves a Dios, el mismo Dios te va a posicionar en lugares de honra, de exaltación. Ese mismo Dios que tú hoy le buscas, ese que tú le adoras, dáselo fuerte si es para el Señor. Dice que todos esos gobernantes se reunieron para hacer ¿qué? La ocasión de caer, y no le consiguieron. Entonces ellos buscaron otra. Amén. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de ¿qué? De su Dios. O sea que, mire que cómo trabaja el enemigo. El enemigo dijo, vamos a ver si con autoridad y poder y con todo lo que le otorgó el rey, de pronto empieza a usurpar dinero, de pronto empieza a hacer ganancias deshonestas, ¿sí? Empieza a cajonear al rey y lo podemos acusar. Pero cuando vieron que eso no se pudo, entonces dijeron, vamos a buscar un vicio. ¿Cuál es el vicio que tiene Daniel? Tampoco consiguieron vicio. Entonces vamos a buscarle una falta. De pronto puede ser que sea grosero, mentiroso, chismoso, brollero. Y cuando vieron que tampoco en ninguna ocasión había de que este hombre cayera, entonces dijeron, no es por ahí, es por la misma ley de Dios. La única manera es que nosotros redactemos un edicto y se lo hagamos firmar al rey, porque es más, este hombre es capaz
de dejarse caer con el mismo rey que de dejarse caer ante el Dios al que él le sirve. Miren la magnitud en la cual ellos de una vez estaban concertando la trampa para causarle la caída. ¿Por qué? Por envidia. Porque nótese que una persona cualquiera que no tiene la experiencia, y esto lo digo porque me ha pasado en muchas ocasiones cuando me presentan. Yo nunca me presento, a mí me da pena presentarme, pero siempre cuando me presentan me dicen, mire, ella es la pastora, y yo me hago así. Entonces yo como, ay, ¿para qué dijo que eres así? Y en esas ocasiones me dicen, ay, pero ¿por qué tan jovencita? Yo pensaba que era más vieja, porque los pastores son viejos. Y yo como, ok, sí, yo más adelante me voy a hacer unas canas que están de moda. Si no me las sacan ustedes, yo me las hago. Sí, pero nótese cuánto hace el enemigo cuando te está observando. Tú quieres pasar de incógnito, pero el enemigo sí te conoce. Cuando tú quieres pasar de incógnito, el enemigo, ahí va una evangélica, ahí va un pastor, te identifica, no por la ropa que traes, porque mire, yo a veces salgo bien haraposa, ¿cierto, hermano Luis? ¿Sí? Yo no trato de, a menos de que me inviten a alguna parte, ahí sí me pongo la pinta, la niña y la Santa María. Pero de alguna manera te trata el enemigo de identificarte, ahí va una, ¿sí? Daniel fue identificado porque le servía a Dios continuamente. Cuando tú te enfocas en servirle a Dios continuamente y no estás mirando ni a derecha, ni a izquierda, ni quién subió, ni a quién se le dio el mejor cargo, cuando esto ocurre, es porque tú estás enfocado bajo la mano del Altísimo y direccionado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! La fama de Daniel no era porque fuera multimillonario. La fama de Daniel no era porque tuviera el mejor Ferrari. La fama de Daniel no era porque vistiera bien ni porque tuviera prendas. La fama de Daniel era porque buscaba a Dios. A él lo observaban. Sabían que él abría las ventanas. Sabían los movimientos que era en la mañana. Sabían los movimientos que era al mediodía y sabían los movimientos de oración que era al anochecer. El enemigo está estudiándote para siempre buscar la manera de hacerte caer. Busca la ocasión, busca el momento. Amén. Y esto ocurre en 1000 hogares, en 1000 familias y ministerios, y quizás en tu vida secular, en tu vida de trabajo. Cuando el enemigo trata de, no vaya a la iglesia, no vaya a la vigilia, no vaya hoy a buscar de Dios, quédate en casa, la mejor película, quédate en casa, te invito a una hamburguesa, ¿sí? Y de alguna manera el enemigo está buscando para hacerte caer, para que tú no le busques a él primero. Amén. Esto había ocasionado en ellos una rencilla, celos, envidia. No sé si usted haya sentido celos por otro en algún momento, de pronto por el esposo, por la novia, ¿sí? Pero los celos siempre van a estar. Usted no se ha dado cuenta que si uno pone un carrito de hamburguesa y de perrito caliente, a la siguiente casa también montar otro. ¿Por qué será? Por los celos, por la envidia. No, si a este le funcionó, a mí también me va a funcionar. Y buscan la ocasión de hacerte caer el negocio. Porque si usted vende la hamburguesa en $2, él la coloca en 1. Y empiezan a ver allí una rencilla, una envidia. ¿Para qué? Para buscarle la ocasión de caer. O si no, usted empieza a darle mala fama. Eso no sabe usted de qué carne será. De pronto de carne de gato. ¿Sí ha notado que ya no hay gatos? ¿Sí? Y empieza el enemigo a buscar la ocasión para que ese negocio fracase.
Yo te vengo a decir que cuando tú vas de la mano del Señor no hay negocio, no hay nada, absolutamente nada que te haga tropezar. Aunque pienses que estés solo o sola, no habrá nada ni nadie que pueda detener el poder de Dios en esta tierra. Amén. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo en el nombre del Señor. Iglesia, y quiero hablarle de que hoy en día la juventud anhela de alguna manera u otra ser famosa en TikTok, en Instagram, en las redes sociales. Hay jóvenes que se dedican a eso. Hay muchos que dicen que viven de eso, o muchos viven de ello, ¿ok? Pero la mejor fama que tú puedes adquirir es en conocer a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú conoces a Dios y cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, Él te lleva al éxito. El éxito que tú tanto buscas no está en la riqueza, está en conseguir a Dios y caminar con Dios. Ese es el mejor éxito. El éxito no es cruzar el Darién. El éxito no es irme a los Estados Unidos. El éxito es que Dios, aún en el desierto, más desierto, en el calor, más calor, allí es donde Dios te colocó. Allí el Señor hará florecer, allí el Señor hará llover, allí el Señor hará un imperio, allí el Señor te colocará para reinar en medio de ese desierto y empezarás los otros a envidiar. Mire, no sé usted si conoce Dubái. Yo la conozco. No he ido, pero la conozco por fotos. Voy a ir en algún momento. Pero ese lugar, ¿qué era? Un desierto. ¿Qué era? Un desierto. Ahora, ¿quién eran los multimillonarios? Uy, ¿no vieron los carrazos donde se mueven los policías? Nomás el carrazo de donde se mueve el policía. ¿Y qué era ello? Un desierto. El éxito está en que tú te enfoques a hacer lo que Dios te mandó hacer, no en lo que el vecino está haciendo. El vecino está vendiendo hamburguesas, el Señor te va a colocar a ti una pizzería. Amén. El vecino sigue haciendo hamburguesas, a ti te va a colocar a hacer una panadería, pero el Señor te va a enfocar porque Dios te dio a ti algo diferente. Amén. Que es su presencia. Yo no sé si usted lo puede creer. La oración de Daniel hizo que Daniel tuviera un espíritu superior. ¿Dónde estaba el éxito de Daniel? En la oración. El éxito de Daniel no era que tenía palanca. El éxito de Daniel no era que le había mojado la mano al rey. El éxito de Daniel solamente era y exclusivamente era de parte de Dios. Porque siempre dice que continuamente oraba en la mañana, oraba al mediodía y oraba en la noche. Y el rey sabía que continuamente estaba orando. Amén. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado, mire todo ese poco de gente, por un consejo, que promulgues un edicto real, lo confirmes, y que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso ¿de qué? De los leones. Amén. Ahí entran ellos en un debate de que sí lo firmaba, de que no lo firmaba. Es más, al rey le dio todo el día y toda la noche en ese gran debate, porque él amaba a Daniel. Él amaba en su corazón a Daniel. Es más, él se entristeció cuando supo de todo esto que estaba confabulado para que Daniel cayera. Allí dice que tanto fue así que a la final el rey lo firmó. Y aún después de que lo había firmado, él trataba de interceder por Daniel, porque lo amaba. Amén. Y aún así, Daniel conocía que ya se había firmado el edicto.
Y aún así, Daniel nunca perdió el control y nunca se desenfocó. Es allí, en estas situaciones, a donde yo quiero llegar. ¿Por qué el pueblo de Dios muchas veces nos desenfocamos y perdemos, no sé, la cordura, perdemos la noción del tiempo, porque somos arrastrados por la circunstancia y por el problema? Nótese que cuando empiezan los problemas económicos a nivel países, ¿sí?, el pueblo siempre tiende a buscar otra manera de buscar los recursos económicos. Nótese que las circunstancias tratan de cambiar el semblante de las personas. Nótese que cuando hay escasez, el ser humano por naturaleza se convierte en un animal para sobrevivir. Y analizaba yo este pasaje de cómo a nivel mundial, lo que es la parte de salud, lo que es la escasez, lo que son las guerras, lo que es todo los tiempos que vienen para el fin de los tiempos, para la venida del Señor, amén, para que hacerme entender. Nótese que todo esto conlleva a que las circunstancias también muchas veces sea arrastrada también por el pueblo de Dios. Porque usted saluda a un hermano y dice: mi hermano, ¿cómo está? Ahí enfermo, ahí en la lucha, mi amor, en la lucha. Y uno dice: ¿en cuál lucha? Ahí me dicen en la lucha, yo me imagino esos mexicanos que son grandotes, se ponen máscara y ¿cómo se llama ese deporte? ¿Cómo? Ah, eso, uy, ¿cómo saben? Lucha libre, sí. Ahí me dicen en la lucha, yo me imagino eso. En la lucha que se suben al ring y se tira el otro y los picha y el otro 1, 2, 3, 4 y hasta 10 suena la campana. Y yo digo: ¿en cuál lucha estará este hombre peleando? Entonces, cuando esto ocurre con Daniel, él estaba tranquilo. Él no dijo: ay no, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Me va a comer el león? ¿Cierto? Él sabía hacia dónde iba, pero él en ningún momento se dejó arrastrar por la circunstancia. Él dijo: no importa, el rey no me cree, hay más de 122, porque súmele a los capitanes que se le sumaron, súmele los príncipes que también se le sumaron y súmele todo lo demás que querían causarle daño a Daniel. Él estaba solo, diga solo. Estaba solo, porque ahí no dice: y fulanito lo fue a acompañar al foso de los leones. Ahí no dijo: y Roxy fue a acompañar a la pastora al foso de los leones, no. Si yo le digo: voy para el foso, no, vaya usted, pastora. Sí, usted no va a pagar el precio por mí, como decimos en Colombia, y dice: no vas a pagar el precio por mí, si no lo pago yo misma. Y este hombre estaba tranquilo, porque él sabía que al Dios al que le servía, ese mismo Dios lo iba a librar. Yo no sé si usted puede tener esa confianza. Yo tengo la confianza de al Dios que yo le sirvo, Él me libra de todo aquello que quiera hacerme mal en mi vida. Déselo fuerte. Déselo fuerte, porque es para el Señor, amén. Nótese que cuando este hombre entra al foso de los leones, inmediatamente el ángel de Jehová baja y le cierra la boca a los leones. Hubo una orden directamente del cielo. Y nótese que este hombre entró confiadamente. Quizás él estaba allí tranquilo y los leones estaban allí a punto de querérselo devorar. Pero el ángel de Jehová, yo me imagino que el ángel de Jehová trazó una línea y le dijo: hey, al león, cuidadito, se llega a comer allá en Éifero, ¿yo? Cuidadito. Vamos a leerlo allí, amén.
Dice versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se qué alterase. Amén. Luego dice que él fue al palacio, no comió, no hubo música ese día. Ese día fue un día triste para el rey, amén. Porque dice que él no comió, él se entristeció, no hubo alabanzas, no hubo adoración, no hubo nada, no hubo sinfonía para el rey esa noche. Porque Daniel estaba en una ocasión pasando por una circunstancia difícil, amén. Dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Mire cómo se expresa el rey. Siervo. ¿Qué es un siervo? Un servidor. ¿Siervo de quién? Del Dios viviente. El mismo rey reconociendo que Dios era el Dios sobre todas las cosas, amén, que era un Dios vivo, amén, al que Daniel le servía, no a un Dios muerto, no a una estatua de acera ni de madera, sino a un Dios vivo, amén. Dice: el Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mire la pregunta. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y lo mandó a sacar. Amén. Dice que el Dios envió a su ángel para que le cerrara la boca a los leones. Ahí no dice que el Dios le quitó el deseo a los leones de comerse a Daniel. En ningún momento lo dice. Dice: le cerró la boca. No dice: le quitó el deseo a los leones. O sea que mientras el ángel de Jehová les había cerrado la boca al león, ellos aún tenían el deseo de comer. Y usted continuamente lee los siguientes versículos y se nota que allí, en ese versículo, dice que cuando el rey lo mandó a sacar, dijo inmediatamente, mandó a llamar a todos aquellos que se levantaron en contra de Daniel. Ahora, a lo que quiero llegar es cuán importante es, como lo decía mi hermana Yasmin ahorita, el no tocar al siervo de Dios, el no hablar de un siervo de Dios, el no hablar de un ministro de Dios, porque esto acarrea maldición para tu vida y acarrea maldición para tu generación. Allí aquellos sátrapas eran casados y tenían sus familias. Y nótese que inmediatamente el rey dice que los mandó a llamar a ellos. Y mandó a llamar a sus esposas, a sus familias, a sus hijos. Y todos fueron ingresados. Es más, no alcanzaron ni a entrar a la puerta cuando el león ya se los estaba devorando. Dice que sus huesos sonaban de lo que eran rotos por la fuerza del león. O sea que el león tenía el deseo de comer, solamente que no tocaron porque era el siervo de Dios. Pero cuando tú no te identificas como siervo de Dios, inmediatamente el león te devora. O sea, si tú entiendes espiritualmente lo que se está viendo allí manifestado, es que Dios, aún en medio de la circunstancia, tú no puedes perder el control, iglesia. Tú tienes que confiar plenamente, amén. Porque allí tu vecina sí cree que tú alabas a Dios y tú muchas veces ni le crees. Tú ni muchas veces quieres venir a orar, ni quieres venir a cantar, ni quieres venir a leer la palabra de Dios. Es más, muchas veces te avergüenzas de cargar la Biblia del Señor, o de que te digan evangélico. Pero
Daniel sabía a quién le servía. Dijo, el Dios al que yo le sirvo me halló limpio. Es más, si me halló limpio ese Dios viviente, ahora cómo no tu rey. Y el mismo rey dice, ahora teman y tiemblen todos aquellos que no adoren a ese Dios, al Dios de Daniel. A ese Dios que te va a levantar. Ese Dios es el del cual yo hoy te estoy hablando, iglesia. Ese Dios que sacó a Daniel, ese mismo Dios está aquí. Ese ángel que cerró la boca del león, ese mismo ángel está aquí en esta noche. Amén. Buscarán la ocasión para hacerte caer, pero cuando tú eres un servidor fiel al Señor, ese fiel servidor, el Señor lo colocará en un lugar de honra. Amén.